Ok, buenas noches, profesor Palomares. El día de hoy vamos a exponer nuestro trabajo de investigación con título Evolución del empleo informal en base a los principales factores macroeconómicos del Perú en el periodo 2014 a 2021. Nuestro grupo está conformado por Roger Mercado López y quien les habla María Alejandra Ríos Santillán. Bien, el presente trabajo de investigación busca encontrar los determinantes del empleo informal por medio de los diferentes factores macroeconómicos como la tasa de empleo informal y la inflación como variables independientes y tomando el Producto Bruto Interno como variable dependiente. Y cómo las mismas, ¿no?, tienen un efecto en la generación de empleo en el Perú durante el periodo 2014 al 2021. En el presente trabajo se desarrolla mediante el método deductivo, partiendo del problema general a lo más específico, sustentado por un modelo keynesiano, luego llegando a comparar las hipótesis planteadas con el resultado cuantitativo, tomando el modelo econométrico con cointegración multivariada mediante el vector autorregresivo VAR, ya que de ese modo se podrán visualizar las diferentes interacciones de las variables a analizar, el cual ayudará a generar los cambios necesarios para un mercado laboral con igualdad de oportunidades y más inclusivo. El presente trabajo se va a distribuir de la siguiente manera. Primero, vamos a tener el planteamiento y la formulación del problema, en donde están incluidos tanto el problema general como los específicos. Luego seguirá el capítulo del marco teórico, en donde se desarrollarán de las diferentes bases teóricas que explicaremos a continuación, luego la metodología y el plan de análisis, concluyendo con los resultados, discusiones y las conclusiones. Bien, siguiendo con el capítulo 2, lo dicho anteriormente, el PBI se ha situado como un factor importante para el empleo informal en la economía peruana, por eso lo tomamos como variable dependiente. Em, Utilizaremos, ¿no?, los datos estadísticos obtenidos del INEI, donde en 2019 se presenta una relación inversa del crecimiento económico en el empleo informal para la economía peruana. Em, Igual, a mayor Producto Bruto Interno se provoca un menor empleo informal, indicando, ¿no?, que la tendencia de ambas variables se ha mantenido constante, pero si estamos viendo el periodo del año 2020, donde se presentó el escenario de la pandemia de COVID-19, se produjo una desaceleración económica, tanto dentro del Perú como a nivel internacional, cambiando las tendencias mostradas, ¿no?, que había tenido el PBI. Entonces, esta caída del Producto Bruto Interno se tradujo en base tanto a la pérdida de inversión como consumo, ya que hubieron ciertas restricciones y aislamiento social, que provocó, digamos, la quiebra de muchas empresas, entre ellas MIPES, siendo el motor de la economía peruana en muchos casos también empresas formales, ocasionando un desempleo masivo. Asimismo, muchas personas no pudieron, digamos, mantener un salario estable para poder subsistir, lo que generó un traspaso del empleo formal al informal, ya que dichas familias tenían que mantener su empleo de alguna forma para poder subsistir. Entonces, de esa manera se indica que el escenario del COVID-19 ha generado un problema de cómo actualmente está impactando el PBI en el empleo informal, en un escenario que no tenía precedentes porque nunca había ocurrido un evento de tan grande escala como el que se vivió en esos años y como se vive actualmente. Otro determinante que explica la evolución del empleo informal es la inflación, debido a que muchas veces y últimamente en los últimos 2 años ha sido volátil,
lo que trajo impactos en el empleo informal, ya que si tenemos una alta inflación, los puestos de trabajo también pueden sufrir variaciones que no favorecen a los empleados, por lo que estos optan por tomar un empleo informal, como se puede evidenciar. En Perú, digamos, se ha tenido una visión equivocada del uso de la teoría económica, de cómo tener un buen manejo de la relación entre inflación y desempleo, ya que se tiene una inflación acelerada y un desempleo aumentando cada vez más sin tener un control acertado. La teoría que habían estado siguiendo los gobiernos a lo largo del tiempo es la relación positiva entre empleo y demanda agregada, que consiste en que si se inyecta gasto en ciertos sectores y durante periodos de tiempo determinados, esto garantiza el crecimiento del empleo a lo largo del tiempo, situación que no ha estado aconteciendo, pero que se sigue intentando realizar. Como se ha podido observar, el gobierno ha sido muy intervencionista al momento de fijar los precios, porque cuando realiza una inyección de dinero aumenta la demanda agregada y con ello también los puestos de trabajo. Pero la acción a realizarse es detener a la demanda agregada cuando se termina la inyección de dinero, ya que esto genera expectativas de un aumento de los precios y con ello afectará la mano de obra, ya que ante la incertidumbre se recorta el personal por lo más necesario. Es ahí donde encontramos el, el origen del problema. Siguiendo con la formulación del problema, tenemos como problema general cuál es el impacto de los determinantes macroeconómicos en el empleo informal para la economía peruana durante el periodo 2014 al 2021. Como problemas específicos, tenemos los siguientes. ¿En cuánto impacta el PBI al empleo informal para la economía peruana en el periodo 2014 al 2021? ¿Cuál es el efecto de la inflación para el empleo informal en la economía peruana en el mismo periodo? Y si existe una relación de largo plazo entre los determinantes macroeconómicos y el empleo informal para la economía peruana en el periodo 2014 al 2021. Siguiendo con la justificación de la investigación, teniendo en cuenta que la informalidad en el país representa más del 70% dentro de los puestos de trabajo, siendo uno de los sectores en los que los avances han sido insuficientes, son necesarias acciones a tomarse en cuenta, por lo cual se realiza la presente investigación, para poder investigar y estudiar a fondo variables como las que estamos realizando, el PBI, la tasa de empleo informal y la inflación. Durante los últimos años en el empleo informal, se ha visto que el nivel de informalidad ha ido en aumento ante la pérdida de empleo, lo que lleva al aumento de la pobreza dentro del país. Es importante igual actualizar los conceptos que se tienen sobre las determinantes que generan la informalidad en el empleo y de esa manera poder erradicar la informalidad en el Perú. Es por eso que el presente trabajo tiene como finalidad principal ser el medio por el cual más trabajadores puedan acceder a un empleo digno y con igualdad de condiciones. Es por ello que va dirigido principalmente al gobierno, siendo el Poder Ejecutivo el encargado de la política económica nacional, así como el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros. Siguiendo con el marco referencial, Cervantes et al., en el artículo El concepto de economía informal y su aplicación en México, buscaron resolver inconvenientes socioeconómicos que evitan la aplicación en este país de la tesis de la economía informal, utilizando un análisis comparativo de los postulados de la OIT para el sector informal. Por eso se centra en las aportaciones tanto de Latinoamérica como sus aplicaciones en México. Y como resultado se tuvo que más del 50% pertenece a la economía informal, por lo tanto con estas cifras se podrá dar con la solución efectiva. Según Masalías, se tiene como objetivo conocer a profundidad la vulnerabilidad en el empleo, los efectos que puede tener en el rendimiento del trabajador, tomando como variables a la etnicidad y el género. En este caso se utilizó un modelo Logit multinomial y los resultados obtenidos mencionan que en un incremento
de 1 en tener pareja, de 1% en tener pareja, significa una caída del empleo en 14,8%, mientras que ser jefe de hogar aumenta la caída del empleo en un 0,3%. Siguiendo con el siguiente antecedente, Sáez en su trabajo de investigación nombrado Empleo informal y precariedad en el Chile actual, el autor realizó un estudio científico donde estudia la informalidad que sigue siendo un continuo fenómeno extendido en Chile. Asimismo, menciona que el desempleo no puede explicar la desigualdad laboral. J. Y Navarro realizaron una investigación titulada El análisis del mercado laboral y el empleo informal mexicano, donde se buscó eh, medir el impacto de la informalidad presente en la economía mexicana que continúa actualmente. Siguiente, por favor. Ok. Asensio et al., en el artículo Desigualdades de género en el mercado del trabajo argentino, tuvo como objetivo explorar las relaciones de género y el mercado de trabajo argentino durante los años de estudio. Como resultado se obtuvo que cuando el salario mediano disminuye en 1,6%, el salario doméstico disminuye en 9,3%, mientras que el personal docente tuvo un resultado positivo. Valderrama, en el artículo Una revisión para el Perú, de la relación entre el desempleo, el subempleo y la producción, buscó encontrar una aproximación más exacta del desempleo y su precariedad, y ese modo evitar que el desempleo tenga un crecimiento mayor. Como resultado, se tuvo que un aumento marginal dentro del PBI genera una reducción en la diferencia de la tasa de desempleo abierto. Según Smith, en el artículo Implicancias de la inclusión financiera y el empleo informal en la pobreza monetaria de los departamentos del Perú, siendo la pobreza monetaria el principal problema tanto económico como social, lo utilizó para poder controlar los resultados diferenciados que se tienen en los departamentos del Perú. Se obtuvo como resultado que si aumenta en 1% el ingreso, provoca un aumento de la canasta mínima en 352 soles. Vela, en el 2021, en su trabajo de investigación, El empleo informal y la producción nacional del Perú entre los años 2000 y 2017, analizó la causalidad del empleo informal sobre la producción nacional del Perú. Para ello, en este estudio se desarrolló una metodología deductiva cuantitativa no experimental de serie de tiempo a partir de un enfoque general y llega a un modelo particular a través de un modelo de vectores autorregresivos. Los resultados de esta investigación fueron que a través del modelo VAR tuvo un resultado en que el empleo informal es causa de la producción nacional y que el empleo informal tiene una influencia negativa en el Producto Bruto Interno, como nos lo indican en sus 5 rezagos, en los que logran disminuir el PBI real en 2,14%, 2,22%, 0,2%, 5,76% y 0,8%. Siguiente, por favor. Continuamos con el marco teórico, en la que, bueno, una de las teorías en las que vamos a usar va a ser el modelo neoclásico del mercado de trabajo. Bueno, en este modelo, el mercado de trabajo neoclásico tiene como base la libre competencia y la ley de Say, que afirma que la demanda es creada por su propia oferta y por consiguiente no existe desempleo de forma involuntaria, con excepción a la brecha. Esto es un requisito para llegar al equilibrio en los mercados, en lo cual el empleador maximiza su utilidad en el instante en que el ingreso del producto marginal es igual al costo marginal de contratar una unidad adicional de mano de obra. Por lo que en equilibrio tanto la oferta como la demanda obtienen un máximo beneficio y utilidad. Siguiente, por favor. Ok.
Bueno, también podemos mencionar la ley de Oku, eh, que está en el... ¿Puedes darle siguiente? Ahí está. Bueno, la ley de Oku, que parte desde la correlación que se genera a partir de dos variables macroeconómicas fundamentales, que en este caso explicamos una de nuestras variables, que es el producto, y la otra, el desempleo. Bueno, las mismas que desde la teoría económica se deben potencialmente a la falla ocasionada en el mercado de externalidades. Bueno, Oku afirmó en 1962 en su artículo Producto Nacional Bruto, donde describió la relación entre desempleo y equilibrio, y es lo que actualmente se conoce como ley de Oku, que al final era, bueno, la diferencia entre la tasa real y la tasa natural de desempleo, que esta sería igual al valor del coeficiente de Oku, eh, multiplicado por el PBI real menos el potencial dividido entre el PBI potencial. Siguiente. Bien, siguiendo con la curva de Phillips, con la teoría tradicional, Guzmán menciona que el origen de la curva de Phillips fue en 1958, donde se comparan tanto la inflación como el desempleo en el Reino Unido, siendo su creador el economista Alban Phillips. Con el paso del tiempo, más países han optado por seguir esta teoría con la finalidad de elegir la cantidad correcta de la relación inflación-desempleo según las necesidades y las situaciones particulares. Es por ello que, utilizando el modelo de Barr no estructural, se realizó un caso práctico para Cali, Colombia, mediante el modelo Barr, ya que de esa manera se podrían probar si existe una relación entre las variables a analizar mediante la técnica de impulso-respuesta. Teniendo la siguiente ecuación, tenemos a pi, que es la tasa de inflación, a u como la tasa de desempleo, alfa como el efecto de los cambios de las anteriores variables. Mediante este modelo se puede determinar el grado de afectación de la inflación con respecto al choque que pueda producir el desempleo. Por ello se replantea con las siguientes ecuaciones, que las pueden ver, pudiendo concluir que no existe una respuesta significativa de la inflación después de un choque por parte del desempleo, por lo que no se evidencia una curva de Phillips en ese sentido, en ese caso particular. Siguiendo con la teoría con expectativas adaptativas de Friedman, ciertamente la curva de Phillips no toma en cuenta la existencia, digamos, de una tasa natural de desempleo, por lo que quisieron evaluar la relación negativa entre ambas variables, es decir, tanto el desempleo como la inflación. Por ejemplo, si tenemos el caso de que un gobierno busca mantener en niveles bajos el desempleo, la inflación debe aumentar, pero esta relación desaparecería y la tasa de desempleo no podría ser menor que la tasa natural de desempleo. Mediante la tasa natural de desempleo, el nivel de precios se mantiene dentro de las proyecciones. Lo podemos ver aquí se encuentra la tasa natural de desempleo. Es por ello que para Friedman, las personas tienen sus propias expectativas de acuerdo a la información que reciben de la inflación del periodo anterior y con ello toman sus decisiones. Es decir, que se dejan llevar por las proyecciones a futuro o por los resultados que
pudieron obtenerse en el periodo anterior, para con ello decidir si realizan alguna compra o si, digamos, guardan su dinero para una ocasión futura. Bueno, continuamos con los objetivos e hipótesis, en el cual nuestro objetivo general será estimar el impacto de los determinantes macroeconómicos en el empleo informal para la economía peruana durante el periodo 2014 al 2021. Nuestros objetivos específicos serán estimar el impacto del PBI en el empleo informal para la economía peruana en el periodo 2014 a 2021, determinar el efecto de la inflación en el empleo informal para la economía peruana en el periodo 2014 a 2021, y evaluar si existe una relación de largo plazo entre los determinantes macroeconómicos y el empleo informal para la economía peruana en el periodo 2014 y 2021. Siguiente, por favor. Como hipótesis, tenemos que los determinantes macroeconómicos tienen un impacto significativo en el empleo informal para la economía peruana durante el periodo 2014 y 2021. Y nuestras hipótesis específicas es que el PBI impacta significativamente en el empleo informal para la economía peruana en el periodo 2014 al 2021. La inflación tiene un efecto significativo en el empleo informal para la economía peruana en el periodo 2014 al 2021, y que existe una relación de largo plazo significativa entre los determinantes macroeconómicos y el empleo informal para la economía peruana en el periodo 2014 y 2021. Siguiente, por favor. Aquí están nuestras referencias. Y eso sería todo. Gracias.